Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de oportunidades de inversión. Lo que vamos a hacer es, en este caso, voy a analizar en tiempo real una inversión o una posible potencial inversión para destinarla a lo que sería a la compra y el alquiler de habitaciones. Seguramente para cuando veas este vídeo esta oportunidad ya se haya vendido. Sin embargo, quiero que todo lo que te voy a explicar te sirva como referencia y aprendizaje para que puedas analizar futuras oportunidades de inversión con el fin de ver si son o no son potenciales y también qué decisiones podrías tomar con el fin de establecer ciertas ofertas para hacer que la oportunidad sea rentable. Bien, en primer lugar tenemos que ver la potencialidad que tiene la propiedad. En este caso vemos que es un inmueble que tiene un precio de 230.000 euros y que en la actualidad tiene 5 habitaciones. Lo vemos aquí. Son 5 habitaciones, 145 metros y 2 baños. Con lo cual, inicialmente, para poder plantear a lo que sería compra con arreglo y posterior destino a el alquiler de habitaciones, sería algo verdaderamente interesante, ya que dispone en la actualidad de bastantes habitaciones y también ya tiene 2 baños. Sería interesante que al ser 5 habitaciones, si pudiéramos hacer un tercer baño, aunque fuera un aseo de cortesía, es interesante para el tema de la convivencia, ya que 5 habitaciones y un baño es casi imposible, pero si hacemos 5 habitaciones y 2 baños, la convivencia mejora, y si tenemos 3 baños, todavía mejor. Bien, vamos a ver inicialmente el estado en el que se encuentra. Vemos aquí el comedor. Uno de los aspectos cuando analizamos este tipo de oportunidades es ver si en lo que sería el comedor se podría hacer una sexta habitación, pero en este caso no lo vamos a tener en cuenta. Vemos que necesita unos arreglos, evidentemente, porque la propiedad está de origen. Vamos a analizar un poquito más cómo está. Tenemos los baños que están de origen, pero es un origen bien conservado, como podéis ver. Te puede gustar más o menos, obviamente, el suelo y tal, pero eso ya es algo que a efectos de practicidad, cuando hablamos de su posterior alquiler en habitaciones, es algo que se tiene en cuenta, pero no es tampoco definitivo. Lo que importa es el tipo de distribución que tenemos, que quede bien marcada, las habitaciones bien separadas, porque al final lo que queremos es buscar independencia total o la máxima independencia posible para cada uno de los inquilinos. Aquí vemos que tiene una pequeña salida, la propiedad, además le toca bastante el sol. Bien, cuando hacemos este tipo de oportunidades, uno de los aspectos principales es conocer la ubicación en la que se encuentra la propiedad. Esto es importante para saber, en primer lugar, si en esa zona existe demanda o no existe demanda para lo que realmente lo vamos a destinar, que en este caso es el alquiler de habitaciones. Bien, en este caso, esta oportunidad es muy potencial porque la tenemos más o menos, su ubicación sería por aquí. Y en esta zona tenemos una zona de universidades. Con lo cual, esto hace que a efectos de demanda exista una demanda superior que lo que habitualmente suele existir en otras zonas, ya que los estudiantes son los que suelen alquilar las habitaciones con el fin de, en el periodo en el que están estudiando, evidentemente, pues tener su habitación. Con lo cual, esto es un punto a favor para esta oportunidad. Otro de los puntos a favores, como os he dicho, es el número de habitaciones de los que ya dispone y el número de baños. Y además, si nos fijamos bien y volvemos a la propiedad, cabe la posibilidad, concretamente en este espacio, de poder ubicar un tercer baño. Por lo que esto, como os digo, adaptaría mucho mejor las posibilidades de convivencia de esta oportunidad, que es algo en lo que hay que pensar.
Bien, ahora ya vemos que es una posibilidad potencial por ubicación, por características de la propiedad y viendo el estado que tiene, tenemos que tener en cuenta ciertas reformas y ciertas actualizaciones con el fin de adecuar todavía mucho mejor la propiedad. Después, más adelante, ya vamos a ver cómo trasladar toda esa parte de la inversión a la posible rentabilidad. Bien, dicho esto, y como ya sabemos la zona donde se encuentra, vamos a ver, si no somos conocedores, de qué precio más o menos tienen las habitaciones en esta zona, porque esto nos va a ayudar, obviamente, a determinar a posterior la posible rentabilidad que podemos tener sobre esta propiedad, que al final es lo que queremos hacer, efectuar una inversión, adecuar la inversión con el fin de obtener un retorno de la inversión. Bien, para ello lo que podemos hacer es acudir a los portales inmobiliarios, en concreto yo voy a acudir al portal Idealista, ya que la propiedad se encuentra en España. Si te encuentras en otro país tendrás que ubicar exactamente dónde está el portal que realmente se adapta al alquiler de habitaciones. Acudimos al alquiler de habitaciones, ponemos alquilar habitación y nos vamos a buscar la zona que en este caso es la provincia de Girona en España. Una vez tenemos la zona, nos vamos a ver la zona donde se encuentra y vemos que hay 8 habitaciones. Lo que hacemos es acudir a precios más baratos y vemos que el precio medio de la habitación, en este caso, ronda los 500 euros, es decir, a partir de 500 euros. Además, si analizas muy bien la zona, cosa que es muy importante, como inversores debéis conocer muy bien la zona e investigar, porque en determinadas zonas pueden haber distintos microrradios donde los precios, dos calles arriba, dos calles abajo, varían un poco en términos de costes, incluso de precio de habitación. En este caso, como conocedor de la zona que soy, os digo que estas propiedades que se están alquilando, los pisos, las habitaciones a 500 euros, no tienen nada que ver con la zona potencial de nuestra oportunidad. Sin embargo, fijaos, se están alquilando a 500 euros en unos edificios que, como os digo, no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, vemos que existe demanda. ¿Cómo hacemos para ver si existe demanda? Pues, por ejemplo, tenemos aquí ya los anuncios. Podemos hacer clic en uno de los anuncios, por ejemplo en este, que tiene un precio superior de 640, que como vemos ya es una empresa que se dedica especialmente a este tipo de alquileres. Sin embargo, de esto hablaremos después en referencia a la empresa, ya que si tú eres un inversor que quieres realmente invertir y no preocuparte, simplemente comprar, adecuar, adaptar y posteriormente arrendar con el máximo posibilidad que tienes de obtener rentabilidad, que es ese alquiler por habitaciones, tienes que pensar que el alquiler por habitaciones tiene una importante gestión y administración. Por tanto, lo que deberás hacer, en este caso, para facilitar el proceso, es buscar este tipo de empresas que están trabajando en esta zona, que se dedican a la gestión de habitaciones, con el fin de que ellos te lleven, ¿por qué no?, la administración y tú simplemente lo que hagas es la inversión. Pero yendo al tema. Yendo al tema, lo que vemos es que en esta habitación en concreto y a este precio, en esta tipología de propiedad, hay aproximadamente, desde que el anuncio está actualizado, 823 visitas, 16 contactos por email y 22 veces guardado como favorito. Esto significa que realmente hay demanda. A través de los anuncios que ya están publicados en ofertas similares, podemos ver si existe demanda o no existe demanda en la zona. Pero para esta oportunidad vamos a ser conservadores y vamos a tener en cuenta 500 euros de obtención por habitación. Recordar, son 5 habitaciones. Bien, vamos allá. Bien, ahora ya estamos asentando las bases poco a poco. Y ya partimos de ciertas referencias. Vamos a analizar esta oportunidad y vamos a ver si ya tal y como está es rentable. Y en caso de que no sea rentable, ¿cómo la vamos a poder enfocar? Es decir, ¿cómo vamos a poder enfocar una oferta para hacerla rentable en proporción al rendimiento que queremos obtener? En primer lugar, hemos visto que la oportunidad son 230.000 euros, a los que debemos sumarle los gastos, que en este caso es una propiedad que está en la Comunidad Autónoma de Cataluña y por tanto nos regimos por un impuesto de transmisiones patrimoniales en la actualidad, a la fecha de este vídeo, del 10%. Por tanto, a nivel de impuestos tenemos 23.000 euros, a los que además tendremos que sumar
los gastos de notaría, registro, gestoría, es decir, establecer una provisión de fondos para inscribir la propiedad en el registro de la propiedad y poder efectuar la compraventa. Más o menos, para este tipo de propiedades, más o menos, y es una provisión, no se rija como exacto, tenemos que tener en cuenta que subiría aproximadamente unos 1.500 euros más o menos. Es decir, que a efectos de gastos tenemos unos 24.500. Por lo tanto, la inversión, sumando los gastos, asciende a un total de 254.500. Bien, de forma sencilla, luego hablaremos también del tema de la adecuación de la propiedad, pero de forma sencilla, más o menos, sabemos que hemos dicho el posible alquiler de habitaciones son 500 euros por 5 habitaciones. Por lo tanto, estaríamos hablando de la posibilidad de extraer 2.500 mensuales brutos, lo que al año serían 30.000. El paso siguiente a esos 30.000 que le debemos descontar son los gastos. Principalmente en este tipo de propiedades hay dos factores importantes que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el factor de la comunidad, si se pagan gastos de comunidad, que en este caso, en esta propiedad en concreto, no se paga comunidad, pero es un factor que hay que tener en cuenta, ya que esa comunidad aproximadamente pues puede ser 50, 60 euros al mes, unos 600, 700 euros al año. Depende de la comunidad, depende de los servicios que tenga, si tiene piscina o no, si tiene jardinero o si tienes hasta el que te trae el pan, que también las hay. Bien, pero vamos a un tema de análisis de esta operación, que concretamente no hay comunidad, con lo cual es un punto de aumento a favor. Luego hay que ver por qué no tiene la comunidad, por qué no está establecida y dentro de cómo no, si no está establecida, qué normas o cómo se está actualmente gestionando todo el tema de la limpieza del edificio y demás, que eso es importante, pero eso lo veremos en el momento de ir a ver la propiedad. Estamos hablando de la parte de rentabilidad de inversión. Y otro de los aspectos que se deben pagar es la contribución o lo que es el IBI, del cual vamos a contar unos 400 euros anuales, más o menos. Por lo que esto nos permite extraer 29.600 euros anuales. Pero espera, que esto no es lo definitivo, ¿ok? Ahora vamos a tener en cuenta el siguiente aspecto. Vamos a tener en cuenta más o menos unos 300 euros de gastos mensuales una vez esté destinado al alquiler de habitaciones, por el tema de los servicios, incluyendo también, ¿por qué no?, los seguros. Por lo que esto nos arroja un gasto anual de unos 3.600 más, que sumados a los gastos de IBI son 4.000 aproximadamente. Bien, pues ahora sabemos que podemos producir 30.000, de los cuales descontamos 4.000, y por tanto podríamos generar aproximadamente 26.000 euros netos. Es decir, es a nivel potencial lo que podemos explotar. Obviamente no es una cifra exacta, ya que aquí corresponde a cada uno el tema del precio de los seguros, el tema de la gestión de las habitaciones, el tema de la administración, el tema de los gastos mensuales, pero nos sirve para tomar una referencia de si la oportunidad es o no potencial. Bien, por tanto, ¿cómo quedaría esto? Básicamente que de una inversión de 254.500 tenemos la potencialidad de extraer 26.000, lo que nos arroja en estos momentos un 10,21% aproximadamente. Bien, ya os digo que este tipo de oportunidad, aquí hay que tener ahora ciertos aspectos. En primer lugar, la adecuación de la propiedad. Hemos dicho que el precio son 230.000, pero necesitaremos adecuar. ¿Cuánto necesitaremos? Tendremos que efectuar un oportuno presupuesto de reformas con nuestros industriales para saber cuánto vamos a necesitar para poder, digamos, hacer la adecuación de la propiedad. Si hay que hacer cocina, si hay que hacer baño, lo que haya que hacer, presupuestarlo. Eso en primer lugar. Con lo que supongamos, y que nos sirva como referencia, supongamos que esta propiedad necesita unos 30.000 de adecuación necesarias para que reúna las condiciones de un buen servicio a los futuros inquilinos. Y no quiero que sirva como referencia, ya que os estoy poniendo este modelo de ejemplo para que entendáis el concepto. Si yo necesitase 30.000 para reformar,
pues evidentemente para que me puedan cuadrar estos números de porcentajes, esa reforma la voy a tener que incluir en el precio. Por tanto, esto ya me da a entender que una primera propuesta de negociación podría pasar por, en este caso, pasar una oferta de 30.000 a la baja, es decir, a 200.000. En términos de análisis, al bajar también, obviamente, el precio de compra si consigo esta oferta, los gastos también bajan un poco, porque el 10% de 200.000 son 20.000. Recordad que antes habíamos contado 23.000, con lo cual, a efectos de impuestos, sumaríamos más 3.000 a nuestro favor para destinarlo a la reforma. Por tanto, tendríamos, si conseguimos esta negociación, los 30.000 que podemos ofrecer bajar, más los 3.000 en relación a los impuestos. Es decir, podríamos destinar 33.000 a adecuar la propiedad. Esto con el fin de ir a buscar estas rentabilidades. Bien, pues como estrategia inversora, una de las primeras cosas que podría hacer es pasar una oferta, por ejemplo, al precio de 190.000, utilizando una estrategia progresiva de aumento de precio. Ya estaré a tiempo de pagar esos 200.000 si los he decidido. Por tanto, la primera oferta que voy a hacer para buscar el punto de equilibrio es ofertar un poco menos del precio real que yo pagaría. Es decir, si yo estoy dispuesto a llegar hasta 200.000, mi línea de compra se encuentra ahí y el precio de venta real se encuentra aquí a 230.000, como hemos visto. Una estrategia inteligente es, en primer lugar, pasar ofertas por debajo del precio real psicológico que yo sé que pagaría. Es decir, sobre estas franjas. Lanzaría primero, por ejemplo, 180.000, probaría, y si veo que realmente dista mucho de la posibilidad, aumentaría un poco más a 185, provocando que en este caso la propiedad o lo que sería la persona que vende intente, pues con ese objetivo, ajustarse un poco más a la línea. Por tanto, todo lo que consiga sobre esta franja, mucho mejor. Bien, por lo tanto, es importante que tengáis en cuenta estos factores. Ahora bien, os voy a enseñar otro pequeño truquito para que podáis ir más rápido a buscar, por ejemplo, el 12%, ya que, sinceramente, y viendo un poco las rentabilidades que se están moviendo en la actualidad, este tipo de inversiones que se van a destinar al tipo de alquiler por habitaciones, normalmente un poco lo que el inversor como buena inversión está buscando se sitúa por encima del 12%. Por tanto, aunque no está mal en términos de inversiones si lo comparamos con un alquiler residencial, que normalmente el alquiler habitual suele estar en torno al 6-7%, y eso en buenas oportunidades, que se pueden encontrar mejores, pero hay una tendencia extendida de ir a buscar un 4 y un 5%, y eso realmente es muy poco, porque es prácticamente la mitad de lo que estamos viendo en pantalla. Por eso, destinar las inversiones al alquiler de habitaciones nos permite, de una forma realmente interesante, poder ir a buscar mayor rentabilidad, aunque es evidente que tienen también una mayor gestión y administración, porque en el alquiler de habitaciones la gente te entra y te sale, es distinto. En el alquiler habitual lo alquilas una vez y seguramente en los próximos 5 o 7 años, si es una familia que quiere permanecer en la vivienda, no se te va a marchar. Por tanto, a nivel de gestión tiene algunas gestiones, pero son menores. Es por eso que es muy importante cuando enfocamos este tipo de oportunidades de inversión, pensar en los futuros inquilinos, en su comodidad y en relación al tema de los baños y la convivencia que van a tener, porque eso va a determinar claramente el tema de la entrada y salida de los inquilinos. Al final, si están cómodos y están bien, porque se tienen que marchar. Esto ya lo mediremos nosotros cuando vayamos a captar en conjunto con esta empresa que se encarga de captar a los inquilinos, de intentar buscar a inquilinos que tengan menos entrada y salida, analizando bien que por qué quieren alquilar la habitación, si están de paso o porque vienen a estudiar de 3 a 5 años, con el fin de evitar la rotación. Pero bien, vamos a ver otro aspecto muy importante en relación a un cálculo rápido si queremos ir a buscar un 12% de rentabilidad en este tipo de oportunidades. Pues bien, con el objetivo de hacer un cálculo rápido, si sabemos que podríamos sacar 30.000 brutos, como hemos dicho, por habitaciones, y queremos ir a buscar un 12% brutos, nuestra inversión total máxima, sumando todo, tendría que ser de 250.000 euros, que aquí están incluidos los gastos, como os decía, del ITP, más notaría, registro y gestoría, por tanto los deberíamos restar, y además restar la reforma. Y esto nos daría el precio de oferta de compra real
para que el conjunto de esta inversión nos cuadre con ese 12% bruto, que en este caso, más o menos, teniendo en cuenta una reforma de unos 30.000, nos arrojaría más o menos unos 192.000 euros precio de oferta a ofrecer real para poder comprar esta propiedad, efectuar pagando los gastos, pagando la inscripción en el registro de la propiedad y efectuando una reforma de 30.000, con el objetivo de obtener en esos 30.000 un 12% bruto, de los que habrá que descontar seguros y demás, gastos y gestión de las habitaciones. Pues bien, déjame decirte algo. Todo esto que estás viendo en pantalla, este cálculo, esta representación, esta enseñanza en técnicas de inversión inmobiliaria, lo aprenderás dentro de mi academia, que encontrarás en el pie, en la descripción de este vídeo. Seguramente si llegas a tiempo verás el link de la oferta para poder comprar esta propiedad, pero si no llegas a tiempo, que es lo más probable, ya que este vídeo va a quedar como contenido evergreen de enseñanza a futuro para que lo podáis aprovechar, puedes acceder al pie de este vídeo y suscribirte a la academia con el fin de que empieces a formarte en todo este tipo de estrategias, y esta es una de las más de 23 estrategias tal y como te voy a enseñar en pantalla. Bien, nos encontramos dentro del módulo de la fórmula BIM, que es el módulo de inversiones de los distintos módulos que existen dentro de la academia, pero yendo al módulo de inmuebles encontrarás las distintas estrategias tal y como ves en pantalla: introducción, equipo maestro, construyendo tu fondo. He diseñado para ti estrategias inmobiliarias de inversión, como por ejemplo el flipping house, comprar, reformar, vender, la estrategia Carva, la estrategia de opción de compra, la OCRPV. Es decir, todas estas estrategias son experiencia acumulada desde el año 2005, desde la que soy experto inmobiliario, y la que habéis visto en pantalla, por ejemplo, es esta estrategia que sería compra apalancada con financiación bancaria, podría ser, o de contado, para el posible alquiler de habitaciones. Pero necesitas un tema muy importante, y es conocer todo lo relativo a los tipos de contratos que necesitas para poder hacer estas operaciones, concretamente, y además también establecer unos sistemas de cálculo que te permitan saber de forma, como has visto, profesional, si realmente estas inversiones son buenas inversiones o no lo son. Es decir, necesitas en primer lugar hacer una fase inicial de análisis, en segundo lugar seleccionar la oportunidad dentro de unos buenos parámetros, en tercer lugar establecer todos los contratos necesarios para que puedas hacer esa inversión de forma segura en términos jurídicos y tributarios, conocer toda la fiscalidad que envuelve a esa compra, tal y como te he enseñado en pantalla, y sobre todo uno de los aspectos principales y destacables, que es tu checklist maestro. El checklist maestro es todas y cada una de las pautas necesarias que vas a tener que analizar en cada oportunidad en términos de documentación, de procesos y demás. Como veis en pantalla, conoce los pasos necesarios para la validación correcta de tus inversiones. Observamos, validamos, invertimos. Una comprobación a tiempo es una victoria. Es decir, obtendrás el paso a paso de las comprobaciones que se deben hacer en las propiedades para minimizar al máximo la posibilidad de errores, en una masterclass de más de 47 minutos, y donde te podrás descargar ese checklist maestro, como este que ves aquí en pantalla, donde te explico paso a paso cuáles son los puntos que deberás tener en cuenta en cada una de las oportunidades o inversiones que vayas a efectuar. Como ves aquí, por ejemplo, solicitud de documentos. Además lo podrás descargar y podrás ir marcando aquí con una X, tipo así, con el fin de saber si lo has comprobado o no. Por ejemplo, pedir una nota simple en el registro de la propiedad, una cédula de habitabilidad, etc. Pues os he agrupado, como veis aquí, más de 30 checklists para mejorar en vuestras inversiones. Aspecto importantísimo, ya que meter una cagada en una inversión inmobiliaria te puede costar muy,
muy caro y siempre es mucho mejor poder hacer lo que es la comprobación de todas y cada una de las partes. Por tanto, siempre lo digo, fórmate y adquiere conocimiento, y el conocimiento te pagará con intereses y además te permitirá hacer mejores inversiones y más seguras. Pues bien, volviendo al tema del módulo de inversión, como veis, la fórmula BIN está compuesta por unos distintos módulos. Un primer módulo, que es el módulo mentalidad, que es el mindset, donde aprenderás todo lo relativo a la gestión de los activos, limitación del riesgo, cálculos de rentabilidad, como te he enseñado más o menos en este vídeo. Tendrás también un módulo de negocios espectacular, donde aquí realmente verás el auténtico know-how, es decir, el saber hacer que he empleado desde el año 2005 como agente inmobiliario, explicado en todo este módulo de intermediación inmobiliaria y negociación inmobiliaria para aquellos que empezáis de cero y que realmente queréis dedicaros también en gran parte a la actividad inmobiliaria como profesional. Aquí vais a aprender todas esas estrategias que me llevan y me están llevando a seguir en estos momentos a hacer ventas inmobiliarias con importantes comisiones. Un módulo de inmuebles, como os he dicho, basado en la inversión inmobiliaria, y un módulo de bolsa, donde os enseño el paso a paso de cómo podéis invertir en bolsa con más de 10 estrategias y distintas operativas para que puedas diversificar tu capital. Todo esto lo puedes adquirir de forma unitaria ya, adquiriendo el módulo de la fórmula BIN, o puedes acceder a la membresía para ganadores dentro de la academia, que encontrarás también, como te he dicho, en el pie de este vídeo, y que una vez accedas dentro del enlace que encontrarás al pie de este vídeo, podrás acceder a toda la información y, por qué no, acudir al acceso de la membresía para ganadores, donde de una forma totalmente sencilla he diseñado para ti la evolución para que, en primer lugar, aprendas a crear tu negocio, bien sea porque creas tu negocio en base a tu área de experiencia, o bien sea porque creas tu modalidad de afiliados para poder ofrecer todos los servicios y productos que hay dentro de la academia, y también el paso a paso de todo lo que es el módulo de inversión con la fórmula BIN. Suscríbete y accederás a toda esta información, y únete a la membresía de los ganadores para que te puedas formar paso a paso, mes a mes, y sin que tengas que hacer un súper desembolso de inversión, ya que, como os digo, es una membresía que vas a ir pagando poco a poco y que te va a permitir formarte progresivamente. Y sobre todo, lo importante, tener acceso absolutamente a todo el contenido presente y futuro, tal y como veis en pantalla: accesos a formación online, mentalidad, negocios, inversión inmobiliaria, bolsa, y en un futuro, cuando estés preparado, a un marketplace de inversión donde podrás efectuar inversiones conjuntas o aportar tus oportunidades de inversión para que otros inversores puedan comprar. Todo esto y mucho más dentro de la academia. Suscríbete, accede al link que encontrarás. Te veo dentro, ganador, te veo dentro, ganadora. Un saludo.